en el tracto genital, en el tracto urinario, de manera totalmente normal. Y en un lugar muy importante que va a ser la piel. La piel va a tener una influencia muy grande para la fisiología y en la inmunidad, porque lo que van a hacer esos microorganismos de la microbiota es conservarme la salud. Lo podemos evidenciar porque cuando vemos las barreras de protección natural en las primarias, nosotros vamos a encontrar la piel, pero la piel va a estar ahí no solo pues por sus características y estructura o porque nos delimita con el medio externo, sino también pues porque tiene ese factor protector que van a ser las bacterias. Pues a diferencia de lo que muchas personas creen que todas las bacterias son malas, pues nosotros estamos en la tarea de desmentir, porque en esta ocasión nosotros somos como un nicho de bacterias andantes y ellas nos están protegiendo. Sin embargo, cuando hay un desequilibrio entre esas bacterias, sí se pueden tornar patógenas. Este es un artículo que encontramos donde nos muestra de forma minuciosa los microorganismos que se encontraron en la microbiota vaginal. Entonces, para ir empezando, debemos comprender que la composición de la microbiota vaginal va a depender de varios factores muy importantes para realizar una buena anamnesis y en las patologías que vamos a ver el día de hoy, en los factores de riesgo. Entonces, depende de la edad, la menstruación, los cambios hormonales, los comportamientos sexuales, el uso de drogas como los probióticos y antibióticos que me pueden causar algún tipo de desbalance. Entonces, en el artículo nos encontramos con este gráfico que es un árbol filogenético que nos muestra 581 especies de bacterias diferentes, ¿sí?, que pertenecen a 10 filos distintos, ¿sí? Se encontraron por técnicas de inmunohistoquímica y cultivos. Si hacemos un zoom en ese cuadrito que vemos allá, nos vamos a encontrar con el filum firmicute, que van a ser todos los del color rojo. Entonces quería hacerle énfasis aquí para que viéramos la predominancia de los lactobacilos. Hay decenas de ellos y pues van a ser como los protagonistas de la microbiota y de la charla del día de hoy. Por aquí tenemos una distribución de los filum, de los 10 filum que les mencioné. Tenemos el firmicute, donde hacen parte los lactobacilos, los streptococos, los clostridium y otros más, que abarcan casi el 40%, 39.4. Vemos la otra distribución y en esta gráfica ya tenemos la clasificación acorde a la especie. El tamaño que se ve aquí va a ser la proporción en la que van a estar estos microorganismos en la microbiota vaginal. Entonces vemos que hay una predominancia de los lactobacilos, de los bacterium, y demás. Porfa, el micro. Listo. Bueno, entonces dicho esto, hay unos lactobacilos muy importantes que llaman los bacilos de Döderlein. ¿Sí? Son 4 o 5 especies de lactobacilos que van a ser importantes para la defensa. Entonces preguntarán por qué esos lactobacilos son importantes. Pues como hemos visto ya que son prominentes más que todo en las mujeres fértiles, porque lo que van a hacer ellos es que van a impedirme la colonización en las mucosas de algún otro microorganismo indeseado. Puede ser indeseado porque en cuestiones normales hay un equilibrio y ese microorganismo no va a ser patógeno, pero como les dije, cuando hay un desequilibrio sí se pueden tornar patógenos. Entonces ellos tienen dos características que nos van a brindar esa protección. La primera es la herencia específica a las células epiteliales y a dichos patógenos. Los lactobacilos en su membrana externa tienen adhesinas, ¿sí? Esos son factores que le permiten a él añadirse o pegarse a los huéspedes. En este caso, el huésped va a ser las células del epitelio vaginal. Se va a pegar justo a los receptores que van a estar distribuidos por toda la cavidad vaginal, de manera que cuando se une la adhesina con el receptor de la célula epitelial, me va a formar una capa que se va a llamar una biopelícula. Esa biopelícula pues, va a ser como una mallita que me va a proteger de otros microorganismos patógenos. La otra característica van a ser la producción de los compuestos antimicrobianos. Bien sabemos que los ácidos orgánicos son indispensables, especialmente en la vagina, para mantener el pH fisiológico. El pH fisiológico en la vagina sabemos que es de 4 a 4.5 y es muy importante que tenga ese ambiente ácido porque va a inhibir parcial o incluso totalmente algún tipo de microorganismo, ¿sí? De igual manera, esos microorganismos pueden proceder tanto del tracto gastrointestinal, pues sabemos la cercanía que tiene la región anal con la zona vaginal, entonces pueden movilizarse esas bacterias. Sin embargo, pues como tienen ese ambiente ácido, pues los va a inhibir.
Además de eso, pueden también introducirse bacterias u otros microorganismos presentes en el medio externo. El ácido, el ambiente ácido que está en la zona vaginal se produce a raíz del ácido láctico. El ácido láctico lo producen los lactobacilos cuando ellos me metabolizan el glucógeno que va a estar también distribuido por el epitelio de la cavidad vaginal. Ese glucógeno va a estar mediado por la estimulación de los estrógenos. ¿Listo? Entonces, mayor nivel de estrógenos, mayor producción de glucógeno y pues evidentemente los niveles de ácido láctico van a subir y el pH va a disminuir. En cuanto al peróxido de hidrógeno, pues el agua oxigenada la producen algunos lactobacilos, pero otros no, como los que están presentes en el tracto gastrointestinal. Lo que hace pues el peróxido de hidrógeno es básicamente darle estabilidad al ambiente vaginal y protegérmelo de otras alteraciones o de otros microorganismos que pueden producir infecciones de transmisión sexual. El efecto bactericida de ellos radica esencialmente en la capacidad oxidante. Ellos lo que me van a hacer es producirme OH y ese OH, esos radicales libres, me van a destruir, me van a desintegrar ese ADN de las células. Y pues las bacteriocinas y los agentes tensioactivos no las vamos a profundizar hoy. Este es un gráfico que nos muestra, una tabla, perdón, que nos muestra la presencia de los lactobacilos en la vagina con respecto a la producción del peróxido de hidrógeno en la frecuencia de la vaginosis bacteriana. Entonces, se analizaron 182 mujeres entre 16 y 45 años. Entonces, vemos aquí los lactobacilos productores de peróxido de hidrógeno. ¿Sí? Tenemos 118 mujeres, de las cuales el 3% desarrollaron vaginosis al inicio. Aquí están los lactobacilos que no producen peróxido de hidrógeno, de las cuales fueron 40 mujeres y el 25% de ellas, pues, registró vaginosis al inicio. Entonces vemos que se evidencia la protección que brinda el peróxido de hidrógeno. Estas dos gráficas ya nos muestran la transición de la microbiota y de los niveles de estrógenos en las diferentes etapas de la mujer. Entonces tenemos aquí la neonata, que sabemos que por vía transplacentaria la madre le pasa estos niveles de estrógeno, entonces los tiene levemente elevados, de manera que va a estimularse la síntesis de glucógeno, el pH va a acidificarse un poco, la microbiota lo normal es que esté estéril, sin embargo, por parto natural, cuando el bebé pasa por el canal vaginal, la mamá puede impregnarle la microbiota que tiene en la vagina de ella a la bebé. Pero ojo, miren lo que dice aquí, los lactobacilos pueden colonizarse durante el parto, pero estos son eliminados en cuestión de semanas. Entonces ya vemos que después de un mes, los estrógenos ya van a estar disminuidos, de manera que la síntesis de glucógeno también, el pH se va a neutralizar un poco y la microbiota va a ser escasa. Ya cuando entra la pubertad se van atisbando pues unos niveles de estrógeno, de manera que la síntesis de glucógeno también se va a estimular, el pH se va a empezar a acidificar y la microbiota va a ser mixta, como vemos acá que nos refiere a algunos microorganismos. Ya cuando entra la madurez sexual, los estrógenos pues tienen los niveles más altos, de manera que se va a estimular la síntesis de glucógeno, se va a acidificar un poco el pH y van a estar presentes ya los lactobacilos. Aquí vemos que tenemos microorganismos aerobios, anaerobios, gram positivos y gram negativos. En el embarazo sabemos pues que es el clímax de los estrógenos, de los niveles de estrógeno. Entonces vemos que mayor nivel de estrógeno, mayor producción de glucógeno, ya se puede acidificar un poco más y pues los lactobacilos van a estar igual presentes. Cuando entra la menopausia, ya los niveles de estrógeno se van mitigando, se van inhibiendo, de manera que el glucógeno va a dejar de sintetizarse, el pH va a neutralizarse un poco y la microbiota va a ser mixta, muy similar a la de la premenarca, como nos dice aquí. Ahora vamos a hacer un enfoque del examen físico general vaginal para ver qué es lo normal y cómo lo voy a hacer para identificar luego lo patológico y por qué es que eso me sugiere otras patologías. Entonces, en la descripción semiológica normal del tracto vaginal, lo primero que yo voy a hacer es la inspección de la zona vaginal. En general, cómo estoy identificando la vulva, los labios, cómo está la distribución del vello. Posteriormente,
cuando ya voy a pasar a hacer el tacto vaginal, entonces lo voy a hacer con el primer y segundo dedos y debo meter primero solo un pulpeo del dedo haciendo presión hacia abajo para que los músculos se relajen y posteriormente si meto el otro dedo. Luego, entonces voy a identificar cómo están esos músculos, si son normotónicos, hipertónicos, hipotónicos. El cervix lo voy a sentir en el fondo, entonces voy pues como que los dedos chocan contra el cervix y voy a identificar si está medio o si debo subir los dedos para encontrarlo o hacia abajo, entonces voy a decir que está anterior o posterior. Si la superficie es homogénea, o sea que no tiene pólipos, que no tiene algún quiste, que es si es de consistencia dura, si es blando, porque el blando me orienta más hacia una mujer en embarazo, si es friable o no friable, o sea que está inflamado. ¿Cómo está el orificio cervical? Si está cerrado, permeable o dilatado, entonces en dilatación. Al igualmente que la longitud van a cambiar en el momento del trabajo de parto. Si es doloroso o no a la movilización, porque como ya vamos a ver más adelante, eso me orienta hacia ciertas patologías. En la palpación bimanual, que es lo que estamos viendo en esta imagen, yo voy a hacer presión con los dedos que tengo dentro de la vagina hacia arriba y con la otra mano hago una presión hacia abajo en el hipogastrio intentando atrapar el útero y palparlo. Muchas veces pues no lo palpamos por el tamaño del útero que es muy pequeño y lo normal es que esto no sea doloroso. Igualmente me voy a ir hacia los anexos y los fondos de saco a los lados y voy a identificar si son dolorosos. Luego ya cuando voy a salir, voy a identificar cómo están las paredes vaginales, si están rugosas, si están lisas, si tienen de pronto fisuras. Y ya al sacar el guante, voy a observarlo muy bien para ver si tiene leucorrea y si la tiene. Y describo el color, la cantidad, el olor y si de pronto tiene salida de sangre. Posteriormente, vamos a pasar a la especuloscopia. Esta no se hace normalmente en todos los servicios, sino cuando lo tenemos disponible. Pues igualmente que en el tacto vaginal vamos a describir los genitales en la inspección, si la mucosa vulvar está sana, si tiene edema, si hay eritema, cómo son las fisuras, si hay fisuras, perdón, o lesiones, que no observe salida de leucorrea por el introito vaginal y ya posteriormente paso a entrar el espéculo. El espéculo es muy importante que nosotros lo entramos lateral y ya cuando entro hasta el cuello uterino lo debo horizontalizar y abrirlo. En este momento nos vamos a identificar cómo es el cervix, si está anterior, medio o posterior, si está centrado o lateralizado. En este caso estaría centrado. Si la superficie es rosada, si es homogénea, que yo no vaya a identificar que hay edema, que el cuello está en fresa, porque eso me va a orientar hacia ciertas patologías, como ya lo vamos a ver ahorita. Es muy importante que el orificio esté cerrado y debo identificar si hay salida o no de secreción endocervical. Ya luego me voy a mirar bien las paredes y si veo que están rugosas, si son húmedas o secas, y si de pronto hay una lesión como las fisuras que también me orientan a ciertas patologías. Bueno, y ya entrando en materia, pues tenemos la vaginosis bacteriana. Tenemos que es la causa más prevalente de leucorrea y mal olor en las mujeres. Y es causado pues por muchos tipos de microorganismos bacterianos. Los factores de riesgo se ha demostrado que las múltiples parejas sexuales está asociado a unos cambios significativos que me pueden hacer que la mujer me desarrolle vaginosis bacteriana. También se ha asociado al número de relaciones sexuales por semana y a la falta del uso del condón. Los condones con espermicida, porque los condones con espermicida, aparte de tener esa característica, ellos son bactericidas. ¿Listo? Las duchas vaginales, pero son duchas vaginales constantes y en exceso. El uso de jabones, el pH del jabón es básico y además de eso hay unos jabones que tienen una característica antibacterial y pues pueden afectarme la microbiota. Pero ojo, no solo afecta a mujeres que están sexualmente activas, sino también a las que no. De manera que hay otros factores de riesgo como el uso de toallas Rapisec,
de tampones. Me enseñaron que era eso, y es que las toallas Rapid-Sex lo que pasa es que tienen como una mayor tasa de absorción, de manera que la mujer se lo va a cambiar con menos frecuencia, al igual que los tampones. Aumenta el riesgo de ITS, pues porque el factor protector, que es la microbiota, va a estar vulnerable, de manera que corre el riesgo de ser infectado por algún otro tipo de microorganismo. Ya entrando en la clínica, la vaginosis bacteriana se produce a raíz de un cambio en la microbiota vaginal. Y es básicamente que los niveles de lactobacilos, si la cantidad de lactobacilos va a disminuir, de manera que la producción de ácido láctico también va a disminuir, lo que hace que el pH se me aumente, ¿sí? Y esto va a ser vulnerable, pues, esa protección, de manera que le va a dar paso a otras bacterias que proliferen. En este caso pueden ser bacterias anaerobias, como Preotelium mobilunculus, y la más común, que es Gardnerella vaginalis. También está Uroplasma y Mycoplasma. Aparte de eso, estas bacterias me van a producir aminas. Van a producir tres tipos de aminas. Está cadaverina, putrescina y la otra que no recuerdo el nombre, que le van a dar esa característica fundamental que va a ser el olor a pescado. ¿Listo? Entonces, disminución de lactobacilos, aumento del pH, producción de aminas y proliferación de bacterias de otro tipo. Entonces ya las características del flujo van a ser que va a tener un color blanco grisáceo, la consistencia puede ser homogénea o lisa, ¿sí? La cantidad va a ser escasa, el olor va a ser fétido y muy característico a pescado. No hay que limitarse, pues, a esta presentación clínica, porque puede variar mucho. En cuanto al diagnóstico, nos vamos a guiar por los criterios de Hamsel. Son 4 y debemos tener al menos 3 para poder confirmarlo. Entonces, el primero es un flujo blanco grisáceo, que sea homogéneo y que cubre solamente la pared vaginal. Segundo es que encontremos al examen microscópico células guía o células clave o clue cells, como las quieran llamar o como la encuentren. Entonces, aquí tenemos una célula del epitelio vaginal común y corriente, rodeada de lactobacilos. Y aquí ya tenemos una célula guía rodeada, pues, por proliferación de Gardnerella. El pH vaginal va a estar por encima de 4.5 y el olor a pescado, luego de adicionar el KOH al 10%, que se hace con el test de aminas. Se debe mandar un directo y un gram, donde se van a encontrar cocos, bacilos gram variables. En cuanto al tratamiento, pues está indicado en las mujeres sintomáticas, de manera que está recomendado metronidazol 500 miligramos por vía oral por 7 días, o también metronidazol en gel al 0.75% en una aplicación intravaginal de 5 gramos. Hay unas presentaciones que vienen con el aplicador, listo, por 5 días. También existe la clindamicina, crema 2%, de la misma manera, una aplicada intravaginal por 7 días antes de dormir. Las precauciones: debemos ser concisos y recalcarle a la paciente que evitar el consumo de alcohol durante el tratamiento y 24 horas después finalizado el tratamiento. Porque la mezcla de metronidazol y alcohol puede desencadenar algo que se llama el efecto antabús, que básicamente lo que va a causar es una resaca terrible, náuseas, vómitos, mareos, etcétera, y el paciente va a sentir como dolor. De hecho, en algún tiempo se usaba el metronidazol para tratar el alcoholismo por esa sensación de desconfort. También recomendarle no tener relaciones sexuales durante el tratamiento o cambiar el método de planificación. En el caso de la clindamicina, pues porque debilita el látex del condón. Cuando la paciente es recurrente y consulta por un episodio agudo, ¿sí?, lo primero que debemos mandarle es metronidazol común y corriente, 500 miligramos vía oral por 7 días, pero debemos realizar profilaxis, ¿sí? La profilaxis la vamos a realizar con metronidazol tópico al 0.75%, 2 veces por semana, de 4 a 6 meses. Listo. Entonces, la tricomoniasis ya es una infección de transmisión sexual que es causada por el protozoo Trichomonas vaginalis. Es la ITS no viral más presente en Estados Unidos,
afecta más o menos 3.7 millones de personas, afecta más a las mujeres que a los hombres y mucho más a las mujeres mayores de 40 años. Más o menos afecta el 11% de las mujeres mayores de 40 años, incrementa de 2 a 3 veces el riesgo de contraer VIH, y en los factores de riesgo pues vamos a tener la promiscuidad, porque en muchas ocasiones el paciente no es consciente de que tiene esta infección y pues se la transmite a la pareja y no se da cuenta. ¿Listo? Además de eso tenemos los juguetes sexuales, relaciones sexuales, vía anal o vía vaginal y el no uso de preservativo. Igual, hay muchos más factores de riesgo, pero pues estos son como los principales. En cuanto a la clínica, tenemos que vamos a encontrar un flujo de color purulento, verde o amarillo. Como les digo, no hay que fiarse tanto pues en una sola presentación clínica. La consistencia puede ser espumosa, la cantidad va a ser variable, el olor va a ser fétido. Pues la paciente puede referir síntomas asociados como irritativos urinarios, entonces hay que indagarle por disuria, poliquiuria, urgencia vesical, termovesical, incontinencia urinaria. Es importante también cuestionar si el color de la orina, cómo huele la orina, huele feo, ¿sí? Además de eso, si tiene hematuria u otro tipo de alteración en la orina. También podemos encontrar síntomas locales como edema, eritema o calor. Y en el examen físico vamos a encontrar un signo patognomónico de la tricomoniasis, que va a ser el cuello en fresa a la especuloscopia. Listo, va a ser este que vemos ahí. En el tacto vaginal no lo vamos a poder ver, sino que ya es a la especuloscopia. En cuanto al diagnóstico, pues también se debe mandar un directo y un gram del flujo. El pH va a ser mayor a 4.5, ¿sí? Vamos a encontrar un protozoo flagelado, se van a encontrar también polimorfonucleares en el flujo vaginal. En cuanto al cultivo, es el gol estándar. Sin embargo, no se debe solicitar siempre el gol estándar, pues primero porque en muchos hospitales o clínicas de primer nivel no está... Espera un momento, por favor. Listo, no está disponible esta prueba, ¿sí? O se dificulta o hay que remitir al paciente. Entonces, si tenemos un argumento clínico, lo ideal es empezarle el tratamiento. Respecto al tamizaje de las ITS, es muy importante porque si el paciente contrajo esta infección, no sabemos qué otra infección pudo contraer de más. Entonces, se hace el BRL para sífilis, el ELISA para VIH y el antígeno de superficie de hepatitis B. En cuanto al tratamiento, es muy importante siempre tratar a la pareja, porque, por ejemplo, se trata a la mujer, listo, ella termina el tratamiento común y corriente, pero ella pues tuvo relaciones sexuales con su novio, el novio quedó infectado y no tratamos al novio. Pues un sábado le dice, vamos a comer, y pues se infecta. Entonces, no sirvió de nada. Entonces, lo recomendado aquí es metronidazol 2 gramos por vía oral en una única dosis, o tinidazol 2 gramos también oral, única dosis. Es importante recomendarle, como les digo, evitar las relaciones sexuales durante el tratamiento, la misma recomendación de la patología anterior. En la reinfección debemos evaluar un mal tratamiento o verificar si no se trató a la pareja. Cuando es una infección persistente, debemos ya ver un tratamiento alternativo, que en este caso pues, es metronidazol 500 miligramos por vía oral por 7 días. Ahora pasando a la candidiasis vulvovaginal, es hasta el 75% de las mujeres vamos a tener un episodio de candida al menos una vez en la vida, o sea que es muy común, es de las más comunes, y algo que debemos aclarar es que no es asociada a una infección de transmisión sexual, o sea, por cualquier otra razón puede dar. Los factores de riesgo principales está el uso de protectores diarios, las toallas higiénicas Rapisec y los tampones, que más que el uso de estos es el mal uso, porque cuando hay un menor cambio de ellos, va a haber mayor colección de humedad en la ropa interior y en estos productos, entonces va a aumentar el riesgo de que los hongos puedan proliferar, porque a ellos todo este ambiente húmedo les va a favorecer. Usar condón con espermicida, el uso previo de antibióticos, la inmunosupresión, van a alterar la flora vaginal, ya que afectan, pues como disminuyen la cantidad de bacterias protectoras, lo que va a aumentar el riesgo de que podamos infectarnos.
Y además el uso de ropa interior de licra, encaje o de colores oscuros, ya que estos aumentan la sudoración y aumentan la humedad en la zona vaginal. Ella se va a dividir en vulvovaginitis por cándida no complicada y complicada. Entre la no complicada encontramos la que es esporádica o infrecuente, que sea leve o moderada, ya vamos a mirar bien cómo la diferenciamos, si es por cándida albicans o si es en una mujer no inmunosuprimida. Ya vamos a decir que es complicada cuando es recurrente, si es severa, si es por una cándida no albicans o si es en una mujer que esté inmunocomprometida o que esté tomando algún medicamento que la inmunosuprima. Para identificar la candidiasis no complicada, entonces las características del flujo van a ser iguales tanto para la complicada como para la no complicada, que va a ser de un color blanquecino, de una consistencia más bien como grumosa, como lo estamos viendo en la imagen, que lo describen como de queso cottage. Es de cantidad variable y es inodoro. Además, vamos a tener unos signos como lo son el edema vulvar, puede haber fisuras, pero para que sea leve deben ser pocas y puede haber escoriación por el rascado. Entre los síntomas asociados encontramos los síntomas irritativos urinarios como son la disuria, la poliuria, la urgencia. Pues en ellas siempre descartar de todas maneras que puedan tener una infección urinaria asociada y síntomas marcado ya pasa a ser complicada porque sería severa. Pero si no es tan marcado, sería una no complicada. Para el diagnóstico le vamos a mandar un directo y un gram de flujo. En el directo vamos a observar las levaduras y las hifas o las pseudohifas, que como lo vemos acá en la imagen, son características de cándida. El cultivo, aunque es el gold estándar, lo reservamos para las pacientes que ya tengan una infección complicada, que sería pues por recurrencia, severidad, o que no respondan al tratamiento, ya que en esta sospecho más que pueda ser por una cándida no albicans o que pueda haber resistencia al tratamiento que le estoy dando. Y también puedo hacerle un montaje húmedo con una coloración de KOH que me va a identificar pues, la levadura y los micelios. Para el tratamiento, los medicamentos tópicos de corta duración son los más eficaces y en Colombia, pues el régimen más recomendado es el clotrimazol al 2% en crema, que él va a tener un supositorio intravaginal y con este se aplican 5 gramos diariamente durante 3 días y esto sería todas las noches. Además, tenemos como alternativa el fluconazol, que sería un tratamiento vía oral. Acá dice 150 miligramos, sin embargo en Colombia viene en una presentación de 200 miligramos y sería darle una tableta en dosis única para la cándida no complicada. En los azoles de aplicación tópica, o sea, todos esos medicamentos que vemos acá son mucho más eficaces que la nistatina en la vulvovaginitis por cándida. Sin embargo, pues ya cuando es una candidiasis genital, por ejemplo, en los recién nacidos, pues cuando es por el pañal o cuando la vemos perioral, se recomienda pues la nistatina sin ningún problema. La candidiasis severa, como ya lo habíamos dicho, es un eritema vulvar mucho más extenso, va a tener un edema marcado, va a haber escoriación y fisuras mucho más marcadas. Y además, pues podemos tener también la recurrencia, que serían 4 o más episodios en el año. Para la severa, entonces el tratamiento serían ya de 7 a 14 días con el clotrimazol tópico al 2% o 200 miligramos de una tableta de fluconazol en 2 dosis orales separadas por 72 horas. Esto sería al día 1 y al día 4 de tratamiento. En la recurrente debemos primero identificar que la cándida, que pues yo sí la estoy tratando bien, y le debo hacer el cultivo para ver que de pronto no haya resistencia o que sea por una cándida no albicans.
Cuando yo ya haya descartado esto, le voy a hacer, pues y que si es por candida albicans y que es sensible al tratamiento, le voy a hacer profilaxis para evitar como estas reinfecciones. Con fluconazol 200 miligramos, una cápsula al día 1, al día 4 y al día 7, es decir, 3 dosis separadas por 72 horas. Y cuando termine estas 3 dosis, le voy a dar una cápsula semanal durante 6 meses. Ahora por último vamos a ver la cervicitis, que es la ITS que se causa más frecuentemente por Clamidia trachomatis o por Neisseria gonorrea. Para los factores de riesgo van a ser igual que para cualquier otra infección de transmisión sexual, como lo son la promiscuidad, el uso de juguetes sexuales, las relaciones sexuales que pues por cualquier vía y el no uso del preservativo. En la clínica, el flujo va a ser purulento, de consistencia homogénea o heterogénea, puede ser de cantidad variable y es de un olor fétido. Algo acá muy característico es que además va a tener unos síntomas asociados como lo son la dispareunia y la sinusorragia. La dispareunia es el dolor con la penetración y la sinusorragia es el sangrado al momento de las relaciones sexuales. En el tacto vaginal vamos a identificar un cervix friable con sangrado y además va a tener el signo de Frankel positivo, que es el dolor a la movilización del cuello uterino. Y en la especuloscopia vamos a identificar una secreción endocervical y que el cuello va a estar muy inflamado y puede además tener salida de sangre. Para el diagnóstico le vamos a mandar un directo y un gram de flujo en el que pueden identificar diplococos gram negativos, que serían Neisseria gonorrea. Si de pronto este me da negativo y yo sigo sospechando, le voy a mandar el cultivo que me va a identificar el gonococo y ya en caso de la clamidia le voy a mandar es una PCR, como lo vemos acá abajo. Y además, como ya sabemos que es una infección de transmisión sexual, debo hacer el tamizaje para cualquier otra infección, como lo son el VDRL, la ELISA y el antígeno de superficie para la hepatitis B. Para el tratamiento, al igual que todas las otras infecciones de transmisión sexual, debo tratar siempre a la pareja. Entonces vamos a utilizar ceftriaxona 250 miligramos a 500 intramuscular en dosis única. Esto sería, ya viene en una ampolla de 1 gramo, entonces le vamos a aplicar 1/4 a media ampolla a la paciente y el restante a la pareja. Además, doxiciclina 100 miligramos vía oral 2 veces al día durante 14 días o acitromicina 1 gramo vía oral en dosis única. Y sí, estoy sospechando que además va a tener tricomona, pero pues en ese momento pues no puedo identificar muy bien por la clínica y no tengo disponibles los exámenes, entonces le mando además metronidazol 500 miligramos vía oral 2 veces al día durante 14 días. Acá es muy importante identificar los signos de alarma, ya que estas pues me puede hacer pensar en una enfermedad pélvica inflamatoria y ya este sería una patología de manejo hospitalario. Entonces pues siempre identificarlos muy bien y hacerle los estudios necesarios. Entonces, si la paciente tiene un dolor pélvico abdominal y además yo le digo a la paciente que si tiene alguno de estos síntomas debe reconsultar. Si tiene dolor pélvico abdominal, si tiene fiebre, si tiene sangrado después de las relaciones sexuales, un sangrado vaginal anormal, un dolor con la penetración, flujo vaginal purulento, síntomas generales como náuseas, vómito, malestar, mialgias, artralgias. Entonces debo hacer un estudio para esta patología y ya hacerle un manejo intrahospitalario. Pues además, pues como a esto, pues como ya eh, cosas que le podamos recomendar a la paciente para evitar las infecciones de transmisión sexual y pues cualquier otra infección vaginal, sería evitar la promiscuidad, lavar los juguetes sexuales, usar muy bien el preservativo, evitar pues o cambiarse muy bien los protectores diarios, las toallas higiénicas Rapid-Sec, los tampones, usar idealmente ropa interior de algodón y de colores claros y evitar las duchas vaginales. Listo, muchas gracias. Cualquier pregunta.
Muchas gracias, muchachos. Muy bacano todo. Y pues acá ahí vayan poniendo las preguntas si tienen en el chat. Creo que acá hay algunas. Se las voy a leer, listo. Listo. Dice, para la candidiasis no severa, el tratamiento tópico y oral o solo con el tópico basta. Ok, acá Para la candidiasis no severa es suficiente con el tópico. ok. ¿Tienen alguna otra pregunta?